En octubre del 2017, Jorge Glass ingresó a la cárcel 4 de Quito. En diciembre de ese año fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita dentro del caso de Brecht. El 7 de abril del 2020 fue condenado a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Y en enero del 2021 fue condenado a 8 años por el delito de peculado dentro del caso Singue. La defensa del ex vicepresidente de la República señala que él debe ser beneficiario de una prelibertad. Vamos a conocer las razones por las que sostienen que pese a su prontuario, Jorge Glass debe salir de la cárcel. Edison Loaiza, abogado defensor del ex vicepresidente, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny y televidentes. Jurídicamente, doctor, ¿cuál es la razón por la que sostienen que Glass ya no debe estar preso? Bien, con respecto a lo que dice de la prelibertad, de ninguna manera se encuentra en este momento en proceso. Toda vez, conforme usted mismo ha indicado, existen 2 sentencias, una de asociación ilícita y la otra de cohecho, las mismas que se encuentran ejecutoriadas por el Ministerio de la Ley. No así la de peculado, que ha indicado la sentencia de enero del 2021. Esta no se encuentra ejecutoriada y esta misma sentencia, este proceso penal, existe una boleta de excarcelación por caducidad de prisión preventiva en el 2020. Consecuentemente, existir las 2 sentencias, en la cual fue detenido el 2 de octubre del 2017, el régimen penitenciario pasó al régimen penitenciario, dejó la jurisdicción judicial, entra a lo que corresponde por existir sentencias con el anterior Código Penal, tanto el de asociación ilícita con el 369 y 370 del Código Penal, así también con el delito de cohecho en el 285 del Código Penal, se enmarca al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, es decir, todos los beneficios constantes en esta ley. Desde el artículo 1 del Código de Ejecución de Penas establece muy claramente que esta ley se aplica a todas y aquellas sentencias determinadas en el Código Penal. El reglamento que existe de este Código de Ejecución de Penas en el artículo 38 establece los requisitos para una fase de prelibertad. El artículo 39 del reglamento establece la obligación que tiene el Departamento de Diagnóstico para notificar al director la nómina de las personas que podrían acceder a la fase de prelibertad, es decir, que haber cumplido las 2/5 partes de su condena. Esto es, que si él fue detenido el día 2 de octubre de 2017, él tenía el 40% en la pena máxima, que es de 8 años que le puso por el delito de cohecho, es el 14 de diciembre del 2020. En esa fecha, él debió haber salido en su fase de prelibertad. ¿Por qué no salió? Lamentablemente, no se cumplió este derecho porque debía haberse determinado en el informe jurídico de que existían 2 sentencias ejecutoriadas. Consecuentemente, tenía que recaer a la disposición del artículo 35 del Código de Ejecución de Penas, que establece la pena única. Obviamente cumpliendo los requisitos del artículo 81 del Código Penal. Abogado, el artículo 81 del Código Penal establece... Sí. El hecho de que la sentencia del caso Singue aún no se encuentre ejecutoriada, ¿no bloquea esa posibilidad de que Jorge Glass obtenga la prelibertad? De ninguna manera, porque el artículo 39 del Código de Ejecución de Penas dice que puede estar en la jurisdicción penitenciaria y dejar judicial si existe sentencia ejecutoriada. En este caso no existe sentencia ejecutoriada. El artículo 38 del Código de Ejecución de Penas dice que los directores de los centros de detención provisional y los directores de los centros de rehabilitación social pueden dejar o pueden retener a una persona si existe orden de detención o orden de prisión.
En este caso, del caso Singe, no existe prisión preventiva. Consecuentemente, no tiene ninguna jurisdicción el sistema penitenciario ni los jueces de garantías penitenciarios. Algunos abogados sostienen que si Glass no ha pagado lo que en la sentencia se ordenó debe cancelar al Estado como reparación, no debería salir en libertad. Otros abogados, en cambio, señalan que nadie puede estar preso por una deuda a no ser que sea de alimentos. ¿A cuánto asciende el monto de las reparaciones que por sentencia se ha determinado debe pagar Glass y no ha pagado? Bueno, en cuanto a lo que usted mismo indica, han indicado los abogados, efectivamente, por deuda no hay detención. Segundo, en cuanto se refiere a los requisitos para la fase de prelibertad, no existe que la obligación de que tendría que cancelar la pena pecuniaria. Una cosa es la pena con respecto a la prisión y otra cosa es la pena pecuniaria. No existe como requisito para acceder a un beneficio, ni siquiera en el tema de la pena única, que en este caso, para aclarar, estamos en un proceso de solicitar y que se dé por parte del juez de garantías penitenciarios la pena única, que lamentablemente, a pesar de que la defensa técnica se ha presentado tanto en la Corte Nacional de Justicia, desde el 17 de agosto del presente año, se presentó a la Corte Nacional porque al tribunal que impuso la pena, en el caso de cohecho, la pena más alta, se presentó, pero lamentablemente porque se constituyeron en jueces de ejecución y el Código Orgánico, el Código de Ejecución de Penas establece muy claramente que los jueces aplican esta ley para la ejecución de la pena. Abogado, si en mayo del 2021 estos jueces en este caso el doctor Macías, se constituyó en jueces de ejecución de penas, la defensa técnica tiene que orientar la petición ante este tribunal para que aplique la pena única. Es decir, que la pena de 8 años, la pena mayor, le absorba a la pena de 6 años que le aplicaron el de asociación ilícita. Los jueces de la Corte Nacional emitieron ya el mandamiento de ejecución que viabiliza acciones de cobro a los sentenciados. Ya, lo que pasa que cuando la defensa técnica presentó... ¿Emitieron o no emitieron el mandamiento de ejecución sobre las sentencias ejecutoriadas? Esa es la pregunta. Ellos ya han emitido, de hecho, algunas personas sentenciadas han cancelado, han pagado, otras personas sentenciados han cancelado. ¿A Jorge Glass le han incautado algo, le han cobrado $1? Pero por supuesto, él tiene la prohibición de los 2 bienes que él tiene y de un vehículo. Él tiene, obviamente, por parte de la resolución de la Corte, es la prohibición. En un momento, pues, podrá tranquilamente rematarse sus bienes. Ahora, hay sectores que señalan que la libertad de Glass responde a un pacto con el gobierno. Y entonces el correísmo dice, ¿acaso es posible que el Ejecutivo interfiera con la justicia? O sea, posible es, y no me voy a poner a citar los casos en los que ese gobierno, el de Rafael Correa, interfirió abiertamente en la justicia porque se nos acaba el programa. El punto es que el SNAI es una dependencia del Ejecutivo. Debía entregar un informe que viabilice la prelibertad del ex vicepresidente y eso, después de un sinnúmero de negativas, ustedes por fin ya lo tienen. ¿De qué fecha es ese documento que valida el cumplimiento de los requisitos para que Glass pueda salir de la cárcel? En este caso, la ley, estamos hablando, entrémonos a la ley, no en la parte política que yo prácticamente, desconozco totalmente, pero en lo que corresponde a la ley, el ingeniero Jorge David Glass Espinel debió haber salido con el beneficio de prelibertad el 14 de diciembre. ¿Y el documento del SNAI que valida eso? El día de ayer cumplió un año. Del 17 de agosto se ha presentado al SNAI, desde el 17 de agosto se ha presentado la petición de la pena única. Todavía en este momento no se ha resuelto, hasta la presente fecha no se ha resuelto la pena única, porque con la pena única recién se hace la petición de la prelibertad. Ahora, abogado, el caso de Brecht surge por una investigación de la justicia de Estados Unidos contra la constructora brasileña que por acá era la mimada del gobierno de Rafael Correa. Uno de los delatores, José Conceizao Santos, es quien graba a Glass, es quien graba a Ricardo Rivera pidiéndole dinero, es quien en conversaciones con Carlos Polit señala que Jorge Glass está haciendo caja textual de su delación y pidiendo dinero. Esa información le llegó al fiscal Galo Chiriboga, quien no actuó, pero es después Carlos Vaca quien decidió impulsar el proceso. Vaca, quien había sido asesor del expresidente Correo, es decir, del mismo tronco salieron las cuñas. Cuando ustedes hablan de persecución política, ¿se refieren a una persecución entre compadres? A ver,
entrando en situaciones políticas que a mí no me corresponde como defensa técnica. A mí únicamente me corresponde en cuanto se refiere a beneficios penitenciarios. Consecuentemente, en el ejercicio de la acción penal y de la sentencia se determinan, en este caso, los nexos causales. Y dentro de esos nexos causales debe de haberse presentado por parte de la Fiscalía las pruebas de lo que usted está diciendo. Si constan ahí, pues debe de estar en un proceso penal. Y si no, pues simplemente son elucubraciones. Bueno, lo que consta allí es lo que ha motivado la sentencia. Edison Loaiza, abogado de Jorge Glass, gracias por venir a Contacto Directo. A la orden.